Grabamos, compartimos y ahora nos toca el tema número 3. El tema número 3 es agentes patógenos. Y acá vamos a ver primero el concepto. Los agentes patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedad en el huésped. Todo microorganismo que pueda ingresar al cuerpo y producir una enfermedad, ¿no es cierto? Pueden ser agentes infecciosos, los agentes infecciosos, perdón, pueden ser patógenos o pueden ser no patógenos. O sea, en otras palabras, no todos los agentes infecciosos producen enfermedad. Unos son no patógenos y otros son patógenos. ¿Ya? Al hablar de microorganismos no patógenos nos referimos, un claro ejemplo, es el que tenemos en la flora microbiana normal, es decir, en nuestro estómago. ¿Ya? Cumplen, es decir, que el conjunto de seres pluricelulares que se encuentran habitualmente en un individuo sano. Una persona sana tiene su flora bacteriana, o perdón, su flora microbiana normal, esa persona está sana. Pero cuando hay una alteración de esta flora microbiana normal, se producen las enfermedades. ¿Ya? A lo largo de los años se han descubierto muchos agentes patógenos. Entre estos tenemos bacterias, virus y parásitos. Son los más importantes agentes patógenos. Ahora, aquí viene la diferencia entre qué es virulencia. Yo quiero que ustedes recuerden que virulencia viene del término virulentos, que significa lleno de veneno. Entonces estamos hablando de cantidad, no de cualidad. ¿Me entienden? Es el término cuantitativo, es decir, cantidad de virus, cantidad, no las características que tiene, que define el grado en que un patógeno puede causar la enfermedad. Y a menudo está relacionado con el número de microorganismos. Recuerden esto, número, ¿ya? Entonces, virulencia se refiere a la cantidad de, o la cantidad que tiene el virus de producir una enfermedad, no la cualidad, ¿ya? Y si hablamos de patogenicidad, nos estamos refiriendo a la cualidad o a las características propias de un agente patógeno de producir una enfermedad. Entonces serían las características cualitativas. Entonces, en patogenicidad es cualitativo y en virulencia es cuantitativo. Bueno, patogenicidad son las características propias del agente infeccioso de producir enfermedad al huésped. ¿Ya? Está dada por qué? La patogenicidad está dada por la invasión al huésped y por los mecanismos que le permitan invadir el sistema inmune. ¿Qué es lo que me interesa de estas diapositivas que hemos pasado? Que ustedes sepan qué es virulencia y qué es patogenicidad. ¿A qué se refiere y qué características se observan en cada una? ¿Qué se observa en la virulencia y qué se observa en la patogenicidad? Entonces, la virulencia sería la cantidad que tiene el virus para producir una enfermedad. Y la patogenicidad es la característica que tiene el virus o agente infeccioso de producir la enfermedad. Bueno. Ahora, los tipos de microorganismos patógenos ya lo hemos visto cuando hemos visto... Ya lo hemos visto cuando hemos visto en ecosistemas, pero vamos a volver a hablar acá. Y son estos, no se olviden, tipos de microorganismos patógenos: bacterias, hongos y protozoos. En otras palabras, son los
microorganismos o agentes biológicos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Y el virus? Ahí están. Ah, Bacterias, hongos, protozoos y virus. ¿Ya? sí. Bueno, no se olviden de eso. Bacterias. ¿Qué son las bacterias? Son organismos unicelulares que pueden o no vivir dentro de nuestra célula, que pueden o no enfermar a nuestro organismo. Y un virus no se consideran seres vivos, pero tienen material genético que pueden alterar nuestro organismo. Fíjense, el virus no es considerado ser vivo y en cambio las bacterias son organismos que sí son considerados ser vivos y pueden o no vivir dentro de nuestro organismo. En cambio, el virus necesita estar dentro de un organismo para vivir. Bueno, estos son los hongos. Son enfermedades menos comunes por nuestro sistema inmune que está preparado para evitar que se produzcan unas enfermedades. Esto es menos relevante. Más me interesa que sepan de los virus y las bacterias y de los organismos patógenos. Bueno, Protozoos. muy bien. ¿Para qué sirve la epidemiología? ¿Alguien se acuerda? Estudio que... Una ciencia que estudia las epidemias. Ya. Es la especialidad que nos permite el estudio de una enfermedad en cuanto al tiempo y a una fecha específica, a un tiempo dado, para poder ver posibles brotes epidemiológicos. ¿Ya? Ayuda al control de enfermedades y a prevenir posibles brotes epidemiológicos. La epidemiología puede dividir se puede dividir en 3 tipos según la magnitud de la enfermedad. Nosotros actualmente estamos viviendo un tipo de enfermedad que por su magnitud es considerada una pandemia, ¿no es cierto? Cuando estaba solo en China era una epidemia, pero como ya se fue esparciendo por todas partes del mundo, se convirtió en una pandemia. Bien, entonces se divide en 3 tipos según la magnitud de la enfermedad. La primera es una endemia, una epidemia y una pandemia. Bueno, ahora, ¿qué es una endemia? Es el proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población o zona geográfica. ¿Ya? Es un proceso patológico, o sea, una enfermedad que nace en una zona de forma estacionaria, es decir, acompaña por estaciones, o un mes sí, otro mes no, en una población o zona geográfica, durante periodos de tiempo prolongados, no sé, 2, 3 años en la misma estación, ¿ya? Como aquí tenemos el ejemplo de la vinchuca, que es muy común en la zona del Chaco. ¿Sí? Puede tratarse de enfermedades infecciosas o no infecciosas. Acá no estamos hablando de qué tipo de enfermedades, simplemente estamos hablando de la característica de su evolución. Esta es simplemente una endemia. Bueno, se clasifican según su transmisión. Esto no vamos a verlo, ¿ya? O bienlo, pero es necesario que sepan una hipoendemia, mesoendemia, hiperendemia y holoendemia. Pero no vamos a ver eso. Así es que esta diapositiva, por favor, la van a saltar. Yupi, una menos. Epidemia. ¿Qué es una epidemia? Enfermedad propagada por cierto periodo de tiempo en una zona geográfica determinada. Entonces, volvamos al ejemplo del COVID, cuando estaba en Wuhan y en China solamente. ¿Sí? En un tiempo de una zona geográfica determinada. Estaba determinado en esa zona. ¿Ya? Afecta simultáneamente a muchas personas. Por más que estaba en una sola zona, afectaba a muchas. ¿Ya? Esto se da cuando una enfermedad sobrepasa los casos previstos.
no sé, si yo tenía previsto que del dengue nos iba a dar una 2.850 personas positivas de dengue en la gestión 2019 y nos dio 3.000, entonces ya estamos ante una epidemia del dengue, porque sobrepasó los casos que yo tenía previstos. ¿Ya? Y en el caso de que una epidemia se extienda por varias zonas geográficas, esto sería una pandemia. Lo que está pasando ahorita en el mundo. ¿Ya? Lo que ha pasado antes con el ébola, la salmonela, hepatitis A, antrax, dengue, tuberculosis y muchas otras. Ahora una pandemia. ¿Cómo podemos hablar de una pandemia? Es la expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de una zona geográfica muy extensa, es decir, todo el mundo. ¿Ya? Para clasificarse como pandemia debe tener alto grado de infectabilidad, que se infecte fácilmente, cierta mortalidad, que muera cierta cantidad de personas, y un fácil contagio de una zona geográfica a otra. ¿Todo esto hemos cumplido con la pandemia actualmente? Lastimosamente sí. ¿No? Ahora, la Organización Mundial de la Salud determina que para que exista una pandemia tiene que haber ciertos parámetros, y estos son muy importantes. Bueno, y dice así, debe tener un virus nuevo. ¿El virus del COVID-19 es nuevo? Sí, es nuevo. Pese a que viene de una familia conocida, los coronavirus, pero este es nuevo. Es mutado, ¿no? Si no es nuevo, si no es un virus nuevo, tiene que haber una nueva mutación de uno ya existente. ¿Ya? Que el virus sea capaz de producir una mortalidad significativa y rápida. Lo que pasó con este virus. Ha muerto mucha gente y de forma rápida, ¿no es cierto? Que el virus sea capaz de transmitirse de persona a persona de forma eficaz, es decir, manteniendo su letalidad, produciendo un rápido contagio en la población. ¿Se cumple eso con el COVID-19? Se cumple. Ahora, estas 6 fases de contagio de una pandemia, es bueno que lo sepan, pero no voy a preguntar de esto, ¿ya? Porque aquí es más memoria. Y como les he dicho, yo no quiero memoria. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente tema, que es crisis climática. Tan lindo, ¿no? Muy bien, crisis climática. Información que no está incorporando al cálculo real. Información con... Ya. En los últimos años estamos atravesando una crisis climática ambiental y está caracterizado por la aparición de fenómenos de escala mundial, como que cambio climático, efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono y pérdida de la biodiversidad. Entonces, ¿qué es la crisis climática? Vamos a verlo más adelante. Exactamente, es el cambio climático, es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la acción humana, que altera la composición de la atmósfera y se suma a una variabilidad del clima natural. Entonces, es la alteración de la atmósfera por la actividad del hombre y que ayuda a un cambio o varianza del clima natural. Ese es el cambio climático. ¿Qué factores lo ocasionan? Tenemos factores internos que son a corto plazo y tenemos factores externos que son a largo plazo. Es muy importante que sepamos reconocer cuáles son cuáles. Los factores internos, es decir, los que están dentro de la Tierra, son movimientos tectónicos, composición de la atmósfera,
volcanes, cambios magnéticos o terrestres, y entre estos hemos querido ponerlo al hombre, porque él hace todos los cambios que le vienen en gana. Todos estos son los factores internos que ocasionan el cambio climático. Tenemos factores externos. ¿Cuáles son? Aquellos que son fuera del planeta Tierra, como por ejemplo el Sol, manchas solares, campos solares, todo eso. Meteoritos, como lo que ocurrió hace más de 65 millones de años en la era glacial, ¿ya? Variaciones orbitales, todo eso que está fuera de nuestro planeta son factores externos. No hay que olvidarse que los factores externos son más largos, o sea, pasan de aquí a, como este ejemplo, 65 millones de años, y en cambio los factores internos son los que son más a corto plazo y pasan más seguido. Bueno, cualquiera de estos, internos o externos, producen un cambio climático. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. El cambio climático es el cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que surge la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia del hombre. Entonces es el cambio climático es el cambio en el clima en una determinada zona, es decir, en una parte del planeta Tierra o en todo el planeta. ¿Ya? Ese es el cambio climático. El cambio del clima en una zona geográfica o en todo el planeta Tierra. Esto, aquí hay un dato importante. El hecho que existe un antes y un después del cambio climático está marcado por la revolución industrial, que es el principal causante, la revolución industrial es el principal causante de la producción de dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Qué evidencias tenemos? Tenemos evidencias de que ha aumentado la temperatura promedio en la última década, ha aumentado en los niveles del mar, en la última década ha aumentado casi el doble. ¿Qué más tenemos? Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes, esto a raíz del aumento del deshielo, perdón, y eso lleva al aumento de los niveles del mar. Y eventos extremos como tormentas y huracanes que pueden hacerse más grandes. ¿Sí? Entonces, la evidencia más clara que tenemos es el aumento de la temperatura, el deshielo de los casquetes polares, el aumento de los niveles del mar y, ¿qué más? Las inundaciones. ¿Ya? Resumiendo, estas son imágenes. A raíz del cambio climático, la población cada vez tiene menos posibilidad de tener tierras cultivables. ¿Qué más? Esta es una imagen. Ahora, ¿qué es el cambio climático? Durante la última década el planeta ha estado calentando más de lo que debería debido a los gases de efecto invernadero. Ya tenemos el concepto de cambio climático. Esto lo vamos a saltar. ¿Cómo se define el calentamiento global? Ojo, chicos. Cambio climático no es lo mismo que calentamiento global. Calentamiento global es el aumento de la temperatura en el tiempo, ¿ya? De la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. No solo de la atmósfera terrestre, también se calienta la parte de los océanos. Bueno, en cambio, la crisis climática, ¿qué era? Era el cambio del clima en una región o en todo el mundo. ¿Sí? No vayan a olvidarse eso. ¿Ya?
El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra debido al incremento de los gases de efecto invernadero. Ese concepto pueden recordarlo más fácilmente. ¿Ya? ¿Qué más saber? El cambio climático es el denominado efecto invernadero antropogénico e incrementado por el efecto invernadero. ¿Qué es antropogénico? Chicos, ¿qué es antropogénico? Hombre, ¿Ah? ¿Francomar? hombre, hombre. No, 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 no. No es los hombres. Es toda acción realizada por los hombres o por el ser humano en desmedro del medio ambiente. O sea, toda acción que perjudica al medio ambiente realizada por el hombre. Esa es la acción antropogénica. ¿Ya? Sería consecuencia de acciones de los humanos, o sea, de los seres humanos. Exacto. Una acción antropogénica es la acción desempeñada, elaborada o realizada por el hombre en perjuicio del medio ambiente. ¿Ya? La deforestación es una acción antropogénica que está, va en desmedro o va y daña el medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Aquí, en esta diapositiva, vamos a hablar de algo muy importante. Los gases de efecto invernadero, los que están aquí, no sé si ven el cursor, en condiciones naturales, es decir, sin haber sido alterados, son adecuados para la vida. Es decir, en otras palabras, los gases de efecto invernadero son los que permiten que en el planeta Tierra haya vida. Pero al haber sido alterados por las acciones antropogénicas, o si quieren de otro nombre, por las acciones del hombre, estos gases han ido incrementando en cantidad, lo que produce que ya no lo que pasaba antes suceda. ¿Qué quiere decir esto? Los gases de efecto invernadero en condiciones normales permitían que los rayos del sol lo atraviesen, calienten la tierra, este calor se disipe y se torne agradable para la vida y los restos salgan hacia el exterior de la atmósfera, es decir, hacia el espacio. Bueno, pero ahora como hay los gases de efecto invernadero han sido incrementados por la acción del hombre, ya los rayos solares lo atraviesan, pero ya no salen. Es decir, que van rebotando dentro del planeta Tierra, van rebotando, ocasionando ¿qué? Calentamiento global. Es decir, aumento de la temperatura en una determinada región o en todo el mundo. Y el calentamiento global, ¿qué hace? Ocasiona el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es el cambio del clima en una determinada región o en todo el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna Sí. duda? Muy bien. Entonces, si existe más gases de efecto invernadero, miren acá, más gases alrededor del planeta Tierra, va a haber más calor, más frío, va a haber más lluvia y más viento. ¿Ya? En cambio, al revés, si hubiera menos gases, va a haber menos calor, va a haber menos frío, va a haber menos lluvia y menos viento. Bueno. Muy bien. Efecto invernadero. Otra imagen que podemos ver, que ya es el resumen de lo que acabamos de hablar de la imagen.
¿Cómo se altera el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero? Por la quema de combustible orgánico, ¿sí? Que produce por la quema de la madera, por la quema de combustible fósil, es decir, gas y petróleo, y también por los organismos, lo que liberamos en la respiración, en el proceso de expiración. Exactamente, ¿qué animales es el que más perjudica los gases de efecto invernadero? El ganado. El ganado, el rico churrasco. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Ya vamos a ver las consecuencias, no lo que llevó al cambio climático, sino lo que va a producir el cambio climático. Todo fue a raíz de la revolución industrial, con la quema de combustible fósil, o por la quema de leña en los hogares, la fábrica, medio de transporte. Antes de la revolución industrial, las partículas por millón del ambiente eran de 280 partículas por millón. A partir del siglo XX, eso subió a 290 partículas por millón. Y ahora, actualmente, lastimosamente, 400 partículas por millón de contaminantes en el ambiente. Todo eso está ocasionando que haya alteración en en los gases de efecto invernadero. Si hay incremento de estas partículas en los gases de efecto invernadero, va a ocasionar que haya calentamiento global. El calentamiento global nos lleva a la crisis climática. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? La atmósfera actual, como capa protectora contra las radiaciones que llegan del espacio. O sea, la atmósfera en su actualidad proporciona al planeta Tierra una capa protectora contra las radiaciones que llegan del espacio. Pero al tener tanta contaminación, esta atmósfera tiene el agujero de ozono y eso nos está ocasionando daños al planeta Tierra. No he querido tocar esto del agujero de la capa de ozono porque es un tema bastante amplio. Vamos a ver si nos da al final del semestre para hablar de él, aunque ya no entre en la evaluación. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Las consecuencias directas, una estimación científica parece indicar que se producirá un calentamiento global más agresivo en el planeta Tierra, lo que nos va a llevar a un desequilibrio geológico, es decir, van a haber distintos problemas geológicos, como por decir erupciones y demás cosas, el deshielo de los casquetes polares, que ya lo estamos viendo, la pérdida de las especies, una especie cada 20 minutos, vamos a tener la lluvia ácida también, una alteración de las lluvias, y vamos a ver aumento de la desertificación, disminución de las cosechas y cambios en las estaciones. Estas son las consecuencias del cambio climático. Resumiendo, exactamente es la consecuencia del cambio climático. Va a haber deshielo de casquetes polares, ¿ya? Alteración del equilibrio geológico, es decir, van a haber más erupciones volcánicas posiblemente, terremotos y demás, pérdida de especies, van a haber aumento de la temperatura, aumento de la desertificación, disminución de las cosechas o de territorios aptos para la cosecha y cambios en las estaciones. Todo esto ya lo estamos viendo, ya se está viendo. Acá tenemos el hermoso metano. ¿Qué es el metano? Es de todas las razones de la deforestación tropical, es la causa más importante o la razón más importante que produce la cría de ganado, es el metano. La carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta y de toda la tierra en el mundo dedicada a producir alimentos, el 70% es para el ganado.
acá resumiendo, a ver. El metano es producido por la cría de ganado y es uno de los gases más, las razones más fuertes para el cambio climático, después de la deforestación. Del 100% de la tierra para cultivo, el 70% es para la cría de ganados y el 30%, del 30% restante, solamente un tercio es para alimentar ganado nuevamente y 2/3 es para la cría de frutas y vegetales, para el cultivo de frutas y vegetales. ¿Sí? Una molécula de metano es igual a 23 moléculas de dióxido de carbono. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Jóvenes? ¿No? No. Muy bien. Tranquilo. Acá vamos a quedar.